Cierre sus ojos por un momento. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios, te damos las gracias. Poderoso Señor y Salvador, por darnos esta gran oportunidad, oh Dios, de estar en tu casa, Señor, juntamente con tus hijos. Poderoso Señor y Salvador, en este momento, Dios mío, encomendamos, Dios, alma, cuerpo y espíritu, Dios, para que seas tú, Dios, quien tomes el control y podamos, Dios mío, juntos poderle tomar el sentido, el sazón a esa palabra. Bendito Dios, permítenos unirnos en este momento, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, Dios, para que cada uno podamos ser beneficiados, Señor, de tu grandeza, la cual tú nos quieres dar hoy, Señor. Padre eterno, gracias te damos con todo el corazón y con toda el alma. Gloria al Señor. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor, pero no apaguen gozo. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Qué tan bueno y cuán hermoso es cuando aprendemos a ser voluntarios. Eso cuesta, ¿verdad? Pero debemos de ser espontáneos para el Señor. Darle la ofrenda al Señor. Gloria a Dios, aleluya, que aquí no se le prohíbe. Y sin necesidad que le digamos, usted sabe su trabajo y su responsabilidad. Aleluya. Usted diga aleluya o no diga, yo predico. Aleluya. Vamos a ver este precioso pasaje. Amados hermanos, dice la palabra del Señor que Elías emprendió su camino y sin saber a dónde él se iba a detener por algún momento, dice la palabra del Señor que salió de Oreb, y entonces cuando él camina, de seguro él llevaba muchos planes, pero como dice la palabra del Señor que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Jehová. Dice la palabra del Señor que él emprendió su camino. Y entonces, cuando llega cerca de Samaria, dice la palabra del Señor que él se encuentra con un cierto grupo de personas que estaban trabajando. Y uno de ellos era Eliseo. Por supuesto, según la palabra del Señor, Eliseo era un hombre que tenía posesiones, tenía dinero, se dedicaba al campo. Y dice la palabra del Señor que en ese momento que él estaba arando, dice que Elías pasa por ahí. Y entonces dice que cuando Elías llega a donde está Eliseo, en ese momento dice, yo creo, amados hermanos, que fue algo tan especial, donde nosotros podemos aprender hasta el día de hoy el propósito de Dios en la vida del hombre y de la mujer. Cuando Dios pone la mira en la vida del ser humano, no se equivoca. Dice la palabra del Señor que él estaba trabajando, estaba arando, mecanizando la tierra, y cuando él lo ve, entonces dice que Elías tira el manto sobre de él. Ahora bien, amados hermanos, en aquellos tiempos, ponerle el manto a cierta persona, por supuesto, no era cualquiera. Era un gran privilegio. Por lo tanto, era un derecho o una posesión o una investidura. Usted ve hoy en día alguien cuando se recibe, se gradúa y que con honores y todo, pero de que no se ve tan elegante cuando no está investido, ¿verdad? Pero si ya lleva una investidura que se identifica como una graduación, pues se ve diferente. Tiene un propósito. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que en ese momento Elías pone el manto en la vida de Eliseo.
Ahora bien, el manto, amados hermanos, es una investidura, número uno, con un derecho, con un regalo de parte de Dios. Número dos, una investidura, amados hermanos, es una confirmación de un ministerio que la persona va a desarrollar, un compromiso delante de Dios y de todos los que están en torno. Entonces ahí empieza el ministerio de la vida de este varón llamado Eliseo. Amados hermanos, Eliseo era un hombre que desde el inicio, la palabra no lo describe, la edad que él podía tener en ese tiempo, pero por lo tanto yo creo que era joven, así como nosotros. Aleluya. Sonría, Cristo le ama. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que él asumió el privilegio delante de Dios y únicamente le habla a Elías, amados hermanos, cuando pone el manto y él le dice: te ruego por favor que me des permiso de que yo vaya a casa, a donde mis padres, a donde mi familia, y hable con ellos, me despida de ellos. Cuántas cosas pudieran haber en el corazón del siervo Eliseo en ese momento. Elías le dice: no hay problema, toma tu tiempo, ve y haz lo que vas a hacer. Pero dice la palabra del Señor que él se reunió gozoso con toda la familia, y entonces dice que él hace fiesta, hermano. Yo creo que cualquiera de nosotros, ahí era el momento para no volver a regresar. Elías se hubiera quedado solo, hermanos. Si es que un compromiso delante de Dios no es fácil, o a veces es fácil y lo acepto, pero el desarrollo en el camino es el problema. Dice la palabra del Señor que él se reúne con toda la familia, y yo creo que manda a traer de seguro a todos los 11 que habían quedado trabajando. Me imagino que les dice: vénganse, tómense un receso, que eso es lo bueno, ¿verdad? Eso sí nos gusta. Y dice la palabra del Señor que viene, y entonces se reúnen, están en la fiesta, y ahora dice él: vamos a matar uno o dos, o lo que sea, de los mejores bueyes. Amados hermanos, ¿por qué razón? Porque él decide, amados hermanos, entregarse en lleno delante del Señor. Por supuesto, si aquellos se habían tardado, los 11 con su yunta de bueyes, de seguro que no pudieron escaparse la yunta que él manejaba. Y de seguro eran los mejores. Porque cualquier hermano, el dueño de su trabajo, siempre y cuando, no sé usted, ¿verdad? Pero algunos siempre dan la herramienta más sencilla. Y cuando él dice: yo voy a trabajar, y pues él agarra lo mejor, ¿verdad? Bueno, Eliseo no era uno de esos, pero yo supongo que eran la yunta de bueyes más gorda, hermano. Y esos fueron los que dijo: los vamos a matar. Y Emma dice que usó la parte frontal del arado, y con ella misma degolló los bueyes. Y qué lindo, ahí hubiéramos estado nosotros. Olvídese, hermano, que salimos explotando. Aleluya, porque para eso olvídese, qué bueno, ¿verdad? Pero entonces dice la palabra del Señor que él degolló lo mejor, hermano. Ahora bien, ¿por qué, amados hermanos? Yo analizo esto. Por supuesto, amados hermanos, que es lo que él manejaba, la yunta que él usaba para su servicio, para el trabajo. Y de seguro le tenía tanto aprecio y tanto amor, y de seguro él dijo: bueno, para no recordar nada en el camino, yo tengo que deshacerme de ellos. Mejor que los comamos. Amados hermanos, cuando yo veo esto y entiendo, yo no sé usted, amados hermanos, pero cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y empezamos en la trayectoria, amados hermanos, que cada quien tiene su propia versión, pero más sin embargo hay asuntos que son necesarios renunciar para que en el camino no nos afecten, hermano. Aleluya. Por supuesto que si usted tiene dinero, pues si aunque me duela la columna, me agacho a levantarlo. No, hermanos, tampoco. Pero el asunto es que hay cosas que son necesarias para servirle al Señor, que sean depuradas de nuestra vida. ¿Para qué? El ministerio no es nada fácil. Mayormente cuando, imagínense, él empieza a poder
a dar los primeros pasos, pudiéramos decirle, en el ministerio, pero de algo me impacta, amados hermanos, que era un hombre de una visión tan grande. Él sabía que algo maravilloso, algo grande le esperaba en su trayectoria. Por lo tanto, un día él entendió, amados hermanos, que valía la pena trabajar y servirle a Dios a la par con Elías. Aleluya. Porque él un día le dijo, mira, quédate. Y él dijo, no me puedo quedar. Olvídese, nosotros 5 días de servicio puede ser que nos quedemos. Y él no le dijo, ni un momento te voy a dejar. Aleluya. Nada. Y él le dice, quédate. Te ruego, le dice, por favor, imagínese, por favor no dijera mejor todavía, ¿verdad? Y él dice, no te voy a dejar. Y entonces él sabía que había algo grande en ese siervo y valía la pena la persistencia. Y él dijo, yo te pido, le dice, que me dejes una doble porción. Yo le voy rápido. Aleluya. No se conformó con una, hermano. Él dijo doble. Aleluya. Porque sabía que esa era la herramienta para el servicio en la obra del Señor. Aleluya. Y ahora se le afrenta, amados hermanos, en el ministerio, amados hermanos, que él fue delegado, amados hermanos, fue investido como un verdadero profeta de Dios. No de aquellos que aparecen de la noche a la mañana. Si no los eligen, se eligen. Él no conocía prisa, hermanos. Aleluya. Dice que Dios lo eligió. Y entonces, ¿por qué, amados hermanos? Porque a veces en el camino, entonces empieza a decir, ay, pero ¿qué estaba haciendo yo? Es que esto no está tan fácil. Pero ya está en el camino, ya no se puede retroceder. En el Señor yo siempre digo, no hay renuncia, hermano. Ni edad tampoco. Entonces, dice la palabra del Señor que se le presenta el primer caso, hermano. Dice que se le presenta el caso y ahí Dios obró y mostró la gloria de Dios por medio de un milagro, amados hermanos, y donde llega a la casa de una mujer viuda. Amados hermanos, dice la palabra del Señor, ya cuando usted ve, amados hermanos, ese precioso pasaje de esta mujer, dice que ella tenía, amados hermanos, una grave necesidad. ¿Quieren ir conmigo? Ahí está cerquita. Primer libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, 4, 2. 1 adelante, pero en 1 y 2. Para ser rápido. Dice la palabra del Señor que ella, amados hermanos, se alegró. Por supuesto que había cierta amistad con el siervo. Amados hermanos, y entonces dice que ella, el esposo había muerto. Así lo dice su Biblia. Ok. Entonces dice que había muerto. Y entonces, amados hermanos, cuando él muere, como usted sabe que la muerte no avisa, ¿verdad? Si está en buenas condiciones económicamente o lo que sea, la muerte no anda investigando nada. Y entonces dice que este hombre murió. Y ahora dice la palabra del Señor que esta mujer estaba abatida, no solamente por la ausencia, por la separación de su esposo, sino que se da cuenta entonces que a veces, amados hermanos, cuando hay un acreedor, a veces cuando está el esposo, pues tiene un poquito de respeto, ¿verdad? Como que parece que dice con él, es que con él hay tal amistad, y le da tiempo. Pero ya cuando ve que no está el esposo, solo la esposa, dice, aprovecha. Dice que ellos aprovecharon la situación y se llegan a la casa de esta mujer. Y ahora dice que le dicen, bueno, nosotros venimos y hagamos cuentas. ¿Y ella qué tenía? No había nada, hermano. Es un serio problema, ¿verdad? Porque en la muerte es lo que menos pensamos. Y a veces es bueno, hermano. Porque si pensamos en ello, puede ser que nos morimos antes de la hora. Y entonces por eso es mejor que tranquilo. De alguna u otra manera se va a resolver al final que Él nos toque. Pero dice la palabra del Señor que ella estaba preocupada y cuando ve al acreedor peor todavía. Y entonces le dice, hagamos cuentas.
Y entonces ella dice, no hay nada. Y ahora, ni llorar era bueno. Pero dice que ellos le dijeron, no hay problema. Si tú no tienes, pues ¿sabes qué? Pero tienes hijos. Y ahora pues con tus hijos arreglamos. Y dice que en ese tiempo la costumbre era, si no había para solventar los asuntos, la deuda, entonces tomaban como esclavo a sus hijos. Y ellos le dicen, por supuesto, yo creo que ella les ruega. Y le dice, denme tiempo. Por eso yo creo que ella estaba conmovida, hermanos. Y que no, ¿verdad? Que le digan, te vas a quedar sin casa. Se preocupa y no que, imagínense que le digan sin hijos. Y de esclavos todavía. Y entonces, pero en ese momento, mire, es que Dios siempre, amados hermanos, nunca llega tarde. Aleluya. Se dan cuenta del siervo Eliseo. Y Eliseo era amigo con esta mujer, amados hermanos. Pues yo creo que ya se conocían, o quizás allá por allá se escuchaban de todo, cómo Dios se glorificaba. Y entonces dice que cuando él llega, amados hermanos, dice que, bueno, pues y ahora, por eso siempre yo digo, cada persona cuando se entrega a los pies de Cristo, a partir de ahí, amados hermanos, siempre algo se le va a presentar y va a necesitar ser el medio para poder solventar. Primero Cristo. Y entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor que dijo, bueno, ¿y qué podemos hacer? Si ella dijo que no hay dinero y se van a llevar los hijos, ¿y para qué preguntar? Y que sea un cinquito por ahí, ¿verdad? No había nada. Y entonces dice, ¿pero qué tienes aquí? Y ella únicamente dice, lo que hay aquí son únicamente unas vasijas. Yo creo que rotas, viejas y todo estaban a las vasijas. Pero dice, eso es lo único que hay aquí. Y ahora dice él, no hay problema, tráiganlas. Vayan a todas las ciudades alrededor y vayan y presten lo que sea, no hay problema, pero tráiganlas. Y dice que cuando él se postra y se pone a orar, amados hermanos, entonces dice que empezó el aceite, amados hermanos, a reproducirse. Y ella dice, bueno, yo creo que aquellos, imagínense qué alegres estaban esos niños, ¿verdad? Porque están viendo el milagro de parte de Dios, aunque quizás no lo entendían en ese momento, como algunos de nosotros ahora. Pero el asunto es que ellos se estaban corriendo y tocando puertas para prestar más vasijas. Y dice que mientras ellos andaban, el siervo de Dios estaba siendo usado de parte de Dios, y aquel aceite se reproducía más constantemente, en gran manera, de manera que aquellos niños, yo creo, se cansaron. Y dijeron, ya fuimos a todos lados y no hay nada de vasija. Y hasta entonces dice la palabra del Señor que el aceite me dejó de reproducirse, amados hermanos. Ahora bien, entonces ahora dice, aquí está. Y yo creo que aquella mujer se vuelve tan feliz de ver ese milagro. Y entonces dice, ahora le dice el siervo Eliseo, ve y vende y paga la deuda. Y pagó la deuda y quedó todavía para poder, mire qué maravilloso, para irse a McDonald's por lo menos. Es que Dios es fiel, hermano. Dios es maravilloso. Ahora bien, mire qué interesante, amados hermanos, que Dios pelea por sus hijos. Dios cumple su palabra, siempre y cuando nos sometamos a la regla de la palabra. Pero ahora bien, hermanos, cuando usted ve este precioso pasaje, dice que hasta que ya no había vasija, hasta ahí menguó el aceite, hasta ahí paró. Ahora bien, de lo contrario hubiera seguido. Mire qué maravilloso, hermanos, de cositas pequeñas Dios se glorifica. De algo minucioso que tenía esa mujer ahí, de ahí Dios se glorificó. Ahora bien, entonces, amados hermanos, yo quiero ser rápido porque el tiempo avanza. Bueno, yo no tengo la culpa. El reloj no para. Aleluya. Vamos más adelantito en el capítulo 4 y el versículo 32, amados hermanos. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Ahí cerquitita. Ahora bien, para que usted vea, segundo milagro. ¿A dónde sucede?
sucede en otra casa de la Sunamita o una mujer de Sunem. Entonces, ahora bien, ¿qué sucede? Amados hermanos, mire que ahí Eliseo dice que pasaba de tiempo en tiempo, pasaba a esa casa y siempre se hospedaba ahí. Y un día esta mujer dice que le dice a su esposo: mira, yo creo que es necesario que le hagamos un aposento al Hijo de Dios, porque de verdad este es un hombre santo de parte de Dios. Y entonces, en otras palabras, se merece. Yo creo que quizás no había la comodidad para que él se pudiera alojar separado ahí y pudiera ahí pues sentarse una sillita extra y un control y un televisor. No existía nada de eso, hermano. Y ni andaba nada por el estilo. Él no andaba en esos asuntos. Dice que él, cuando llegaba ahí, llegaba y se postraba, amados hermanos. De seguro ellos se daban cuenta, hermano. Aleluya. Es que eso es lo maravilloso. Que otra gente diga de nosotros, pero que nosotros digamos no es tan suficiente. Pero ellos dijeron: este hombre se merece que lo atendamos de una manera más especial. Hagámosle un lugar ahí para que él se quede. Y entonces se lo hicieron, acordaron con Ceci y su criado. Ahí entonces le hicieron el aposento. Pero de seguro, amados hermanos, el tiempo transcurre cuando nuevamente Eliseo vuelve a pasar por esa casa. Amados hermanos, y entonces él estaba tan agradecido, hermano. Estaba tan agradecido. Y de seguro esa gente no aceptaba algo, hermanos. De seguro Eliseo llevaba cómo aportar, hermanos. Pero más sin embargo, esa gente, yo creo, tan agradecida, que estaba con la visita de él, que no querían ni que se fuera de ahí. Y estaban felices. Aleluya. Y ahora dice la palabra del Señor que Eliseo le dice al varón, al criado que está ahí, le dice: mira, ¿por qué no hacemos algo por esta mujer? ¿Por qué no hacemos algo en ellos? Y yo creo, hermanos, que había muchas prioridades en la vida de ellos. Pero qué interesante, hermanos, que Eliseo estaba agradecido de la atención que se le daba. Era un hombre que sabía agradecer. Aleluya. Qué interesante, pero a veces nosotros ni gracias decimos. Por eso es que a veces cuando llegan lo quieren correr mejor, ¿verdad? Porque no somos agradecidos. Dice que él dijo: ¿qué haremos por esta mujer? Por este hogar. Y dice que, bueno, y ya cuando ellos ya van pronto a salir de aquella casa, cuando de parte de Dios salen aquellas palabras para aquella mujer. Y le dice: de aquí a 1 año tú vas a concebir. Cosa seria, hermano. Aleluya. Es difícil entender cuando de verdad el hombre de Dios, mayormente en este tiempo, hermanos, tiene todas las de ganar. Aunque así se llame el profeta de Dios, el intocable. Pero más sin embargo, qué difícil cuando las cosas no suceden. El que tiene la culpa es a quien se le dio el mensaje de parte de Dios. Es que Dios no lo hace todo. Tenía que orar. La fe le invadió, se alejó, y por eso es que no logró nada. Así es que él sigue ganando, el profeta. Este profeta nada, lo contrario, hermanos. Él estaba seguro. Amén. Es que es tan hermoso cuando Dios pone la palabra en la boca del hombre, de la mujer, hermanos. Se cumple. Dice que entonces le suelta la palabra, y no crea que porque iba trasnochado, nada por eso. Era Dios hablando y diciéndole: suelte esa palabra. Aleluya. Es que es maravilloso, hermano, cuando Dios de verdad dice: habla. Se tiene que obedecer. Señor. Porque si no hay problema. Yes. Y él dice que le dice: de aquí a 1 año va a haber un fruto en esta casa, serás tú. Y ella dice: y ahora. Se queda maravillada, qué sé yo cuántas cosas pueda pensar una mujer.
Pero dice la palabra del Señor que cuando ellos vuelven a venir, ya el bebé estaba preciso. Pronto llegó, hermano. Mire qué maravilloso, hermanos. ¿Se cumplió la promesa, sí o no? Ahora, y él llega otra vez ahí. Y él no llega a investigar si es que sucedió el milagro o no sucedió, hermano. Él no tenía tiempo para eso. Él iba en su trayectoria, en su trabajo, en su ministerio como un verdadero profeta. Y estando ahí, ahora dice la palabra del Señor que llega el momento, amados hermanos, que el niño ya había crecido. Pero de repente el niño se va a ver a donde su padre estaba en su labor. Por supuesto ya estaba bonito, ¿verdad? Y cuando llega donde está el padre, de repente, hermanos, es que el sol como que le hizo daño. No, nada de eso, hermano. Por eso es que algunos no quieren que le pegue el aire ni el sol a sus hijos. Pero él nada lo contrario. Este niño no. Este niño va a ver a su padre. Y entonces dice que en ese momento que él está junto a su padre, le empieza a dar un dolor de cabeza. Terrible dolor, no de eso de que con una taila no se le quita. Y al final se anima a testificar que Cristo lo sanó. Fue la taila, no Cristo. Pero dice la palabra del Señor que este niño le da un fuerte dolor de cabeza a morirse. Y no haya que hacer la madre y el padre y se muere. Se murió. Y entonces ahora ¿qué toca? Llamar al profeta, hermano. Mire qué difícil, hermano. Por eso es que a veces es mejor no tener compromisos con Dios, ¿verdad? Menos problemas, ¿verdad? Tranquilo, dice que resuelva el pastor. Cualquiera, pero menos yo. Y dice que el profeta ahora, imagínense. Ahora esta mujer está destrozada. Primeramente por la promesa. Y ahora luego se le quita lo que Dios le da, hermanos. Ella está angustiada. Cualquier persona pueda pasar por esa circunstancia cuando le toca. Pero dice la palabra del Señor, amados hermanos, que entonces el siervo Eliseo, ahora miren, le afrenta una seria situación, hermanos. Primero, ser amigo. Número 2, ser bien atendido. Y al final no poder corresponder es cosa seria, hermanos. Sentirse insuficiente es asunto difícil. Pero dice la palabra del Señor que Eliseo, amados hermanos, él va a ver y entra a la casa, entra al lugar donde está el niño y está completamente muerto. Así lo dice la palabra. Ahí en el 32 en adelante. Dice que él estaba muerto. No había esperanza. Posiblemente había pasado un lapso de 6 horas. Donde la madre dice que lo había cargado, lo tenía en ese momento sobre sus piernas y el niño estaba helado. ¿Por qué razón? Cuando usted lee allí, dice la palabra del Señor que cuando entra el profeta Eliseo, él lo que hace es, primero, ora. Él se postra delante de Dios y cuando entra, el niño está muerto. Y ahora viene la situación difícil para Eliseo. Ahora dice Eliseo, bueno, y como Dios respalda a sus hijos, dice la palabra del Señor que él se adentra y por primera vez, después de haber orado, dice que él se recuesta sobre el cuerpo, sobre el niño, y en el momento que él se pone su rostro sobre el rostro del niño, en ese momento el niño entró en un momento de calor, hermanos. Y entonces, pero no revivió en ese momento, pero entró en calor. Es evidencia, amados hermanos, porque por lo tanto, ¿quién quiere tocar a otro? A alguien que ya imagínense, lleva tiempo de ese lado, ¿verdad? Y si el que lo va a tocar también es de lado, ya 2, peor todavía. Se hace mejor a distancia, ¿verdad? Pero dice que él cuando ora y pone su rostro sobre el niño, entra en calor.
evidencia, amados hermanos, que había esperanza. Aleluya. Pero cuando ya la persona sigue más helada de lo que estaba, olvídese. Pero dice que ahí no, entró en calor, hermanos. Y había esperanza. Pero más sin embargo, él empieza a caminar. Y empieza a caminar Eliseo. Yo creo que mi hermano no estaba preocupado. Él sabía en quién lo había llamado al ministerio. Él sabía en quién confiaba, hermanos. Y sabía que Dios iba a hacer la obra, no él. Así es, aleluya. Y dice que él paseándose en el lugar, creo, alrededor donde estaba el niño. Por segunda vez él va. Y él nuevamente vuelve y se postra y se recuesta delante sobre el niño. Y en ese instante dice que el niño destornudó, amados hermanos. ¿Por cuántas veces? Por 7, hermanos. Entonces, y esa es una palabra maravillosa y completa. Aleluya. No hay nada que añadirle. El número 7, perfecto. Y dice, porque Dios todo lo hace perfecto. Él no hace nada medias, hermanos. Aleluya. Dice que el niño destornudó, hermanos. Y ahora dice que Eliseo lo toma en sus brazos. Y entonces cuando él lo toma en sus brazos, manda a llamar la madre de ese niño. Y entonces dice que se lo entrega vivo, hermano. Eso es lo que Dios hace. Ahora bien, amados hermanos, yo entiendo a través de esta palabra que Dios quiere usarnos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aunque algunos se pusieron preocupados. Aleluya. Dios quiere usarnos, hermano. Ese es el tema, no salgamos de ahí. Ahorita vamos empezando. Dios quiere usarnos a cada uno, amados hermanos. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, es importante estar preparados. Señor. Estar listos a lo que toque, hermano. Y aunque usted diga, es que yo no soy tan bueno para orar, Dios sabe cómo va a ser el asunto. Aleluya. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Señor. Por eso, amados hermanos, entonces yo entiendo que Eliseo ahí estaba viendo la gracia y el respaldo de parte de Dios. Señor. Seguimos. Amén. Más adelantito. Amados hermanos, vamos a ver ahí Segunda de Reyes capítulo 4 y el versículo 38. Amados hermanos, ahí encontramos un evento, una necesidad tan especial, amados hermanos, cuando Dios de verdad, Él lleva todo en orden. Dice la palabra del Señor que ahora Eliseo en su ministerio, ahora está junto con todos los profetas. Y entonces, amados hermanos, del 38 en adelante, dice la palabra del Señor que ahora ellos, yo creo que a lo mejor la palabra no lo explica. Si todos ellos habían tenido un evento, quizás habían tenido, no lo dice la palabra, pero lo que dice la palabra es que había hambre, había necesidad en ese momento. Y entonces, si usted sabe, esa es la gasolina para nosotros los humanos. Si no come, no camina. Si va para el trabajo, tiene que comer. Algunos a las 5 de la mañana, gloria a Dios. Para el culto, tiene que comer también. Aleluya. Y llega, come también. Alabado es el nombre del Señor. Ahí estaba pasando una seria situación